Un trozo de cartón de 12 pulgadas por 10 pulgadas se forma en una caja superior abierta cortando cuadrados con una longitud lateral X desde cada esquina y doblando los lados. Determine la función de volumen, las dimensiones del corte cuadrado de cada esquina para maximizar el volumen y el volumen máximo. Resolveremos este problema gráficamente usando una calculadora gráfica. Comenzamos con esta pieza de cartón de 12 pulgadas por 10 pulgadas. Luego cortamos estos cuadrados rojos de cada esquina, doblamos los lados y formamos este cuadro superior abierto. Tenga en cuenta que cuando doblamos estos bordes, la altura de la caja es X pulgadas. Esta longitud aquí sería la longitud de este borde. Observe cómo esto sería un total de 10 pulgadas menos X pulgadas o 10 menos 2X pulgadas. Avancemos y etiquetemos esto en la caja, que sería esta longitud aquí. Y luego esta longitud sería la longitud de este borde, que es 12 pulgadas menos X pulgadas, lo que nos da la longitud de 12 menos 2X pulgadas. Etiquetemos este borde. También, debido a que el volumen es igual a largo por ancho por alto, esta es la información que necesitamos para escribir la función de volumen. La función de volumen será v de x porque la variable de entrada es x. Cambiemos el orden de esta multiplicación. Escribamos el volumen como x veces la cantidad 10 menos 2x veces la cantidad 12 menos 2x. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, hablemos también sobre el dominio de esta función de volumen. Sabemos que tenemos que cortar un cuadrado de cada esquina o la pieza original de cartón de 12 pulgadas por 10 pulgadas, y por lo tanto x tiene que ser mayor que 0, pero también observe cómo si x es 5, esta longitud sería de 0 pulgadas, lo que no nos daría una caja superior abierta, lo que significa que x debe ser mayor que 0 y menor que 5. Usando notación de intervalo, tenemos un paréntesis abierto 0,5 paréntesis cerrados. Esto es importante cuando miramos el gráfico de la función de volumen. Entonces esta es la función de volumen, pero también multipliquemos esto para mostrarlo en forma expandida. Primero multipliquemos los dos binomios, lo que nos dará 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Tenemos v de x es igual a x veces la cantidad, 10 veces 12 es igual a 120, luego tenemos 10 veces negativo 2x, que es negativo 20x o menos 20x, y luego tenemos negativo 2x veces 12, que es negativo 24x menos 24x, y luego negativo 2x veces negativo 2x es positivo 4x al cuadrado. Tenemos más 4x al cuadrado. Ahora combinaremos términos similares aquí y aquí. Tenemos v de x igual a x veces, también escribamos los términos en orden descendente, escribamos primero los 4x al cuadrado, y luego tenemos negativo 20x menos 24x, eso es menos 44x plus 120. Y ahora distribuiremos la x. Tenemos v de x es igual a 4x al cubo menos 44x al cuadrado más 120x. Entonces, cuando la pregunta solicita la función de volumen, podemos darla en esta forma o en forma expandida. Y ahora graficaremos la función de volumen para determinar el cuadrado de tamaño que nos dará el volumen máximo y determinar el volumen máximo. Con la calculadora gráfica encendida, presionamos si es igual. Ingresemos la función de volumen en este primer formulario aquí. Ingresamos x veces la cantidad 10 menos 2x veces la cantidad 12 menos 2x. Comencemos con la ventana estándar presionando SOM 6 para estándar. Probablemente tendremos que ajustar la ventana, pero este es un buen lugar para comenzar. Recuerde que el dominio es el intervalo abierto de 0 a 5, por lo que aquí solo nos preocupa la gráfica en este intervalo. Mirando el gráfico, necesitamos ajustar el eje horizontal y el eje vertical. Necesitamos ver más arriba en el gráfico, lo que significa que necesitamos aumentar el máximo y presionemos la tecla de la ventana. Cambiemos el mínimo de x a negativo 2 Enter. Dejemos x max en 10 y la escala x en 1.
Pero sigamos adelante y cambiemos y min a menos 20 y max a 120. Y también cambiemos la escala y a 10. Y ahora presione Graph y veamos qué tenemos. Es posible que tengamos que volver y ajustar más la ventana. Esta ventana se ve mucho mejor. Estamos buscando este punto alto aquí, que nos dará las dimensiones del cuadrado, así como el volumen máximo. Debido a que este es un punto alto, utilizaremos la función máxima de la calculadora para determinar las coordenadas de este punto. Presionamos Second Trace para el menú de cálculo. Y luego el número 4 para el máximo. Observe cómo se pide el límite izquierdo. Necesitamos mover el cursor a la izquierda del punto alto que estamos buscando. Entonces presionamos la flecha izquierda hasta que estemos del otro lado de la colina o hacia la izquierda del punto alto. Digamos aquí, Enter. Y ahora está pidiendo el límite correcto. Ahora movemos el cursor al lado derecho del punto alto. Digamos aproximadamente aquí, presione Enter. Dice adivinar, pero puede presionar Enter nuevamente. Y observe cómo el par ordenado de este punto se muestra a continuación. La coordenada X es aproximadamente 1.8107, y la coordenada Y o el valor de la función de volumen, es aproximadamente 96.7706. Grabemos este par ordenado. El primer valor en el par ordenado es X, lo que nos da la longitud del lado del corte cuadrado desde cada esquina que maximizará el volumen, y el segundo valor es el volumen, o en este caso el volumen máximo. Escribamos estos resultados como una oración completa. Diremos que los cuadrados cortados de cada esquina con una longitud lateral de 1.8107 pulgadas darán un volumen máximo de 96.7706 pulgadas cúbicas. Por supuesto, debe tenerse en cuenta que estos valores se han redondeado a 4 decimales. Espero que hayas encontrado esto útil.